Y vamos a seguir alabando al Señor. Ya después de haber adorado al Señor con nuestras ofrendas y diezmos, vamos a seguir entonando nuestras alabanzas a nuestro Señor. Puestos de pie, hermanos, todos. Vamos a adorar en este momento. Como la palabra dice, en un espíritu apacible. Vamos a derramar nuestro corazón al Señor con nuestras manos levantadas, hermanos. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llena soy mi corazón por tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llena soy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo,
responderás, porque me amas, porque me amas, me amas. Adore al Señor, hermano. Dele gracias por todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Bendito es tu nombre. Gracias, Padre, gracias por todo, bendito Dios. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que de mi vida, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que de mi vida, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor. Gracias te damos, Padre eterno, en esta mañana, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, darnos el respirar, permitirnos estar en este lugar, Señor. Te pedimos que esta palabra que tú tienes para nosotros en esta mañana sea de bendición, Padre, para nuestras vidas, para nuestros hogares, y que demos testimonio de lo que tú eres, Señor, con nuestra vida dentro de nuestros trabajos, en nuestro vecindario y en cualquier lugar, Señor, que como hijos tuyos nos presentemos, Señor. En el nombre de Jesucristo pedimos esta bendición para tu iglesia. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermano. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios en Mateo 17, del 1 al 8. La palabra de Dios la traemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
la transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí si quieres. Hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otras para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz delante de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron un gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Palabra de Dios. Amén. Gracias, hermana Rocío, la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, este fue un encuentro muy inspirador, muy conmovedor, muy especial. Desde ese entonces ninguna persona ha pasado por una experiencia tal igual como esta. Sobre todo allí se manifestó la gloria y el esplendor de Cristo, como lo vemos en el versículo 2, que nos dice que la apariencia de su rostro y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. En el Antiguo Testamento esto se llama la gloria Shekinah de Dios, aunque ese término Shekinah no aparece en la Biblia. Esa palabra, hablando de la gloria resplandeciente, es la palabra nido, que se pudiera decir que por un momento la gloria y el esplendor, ese momento, esa gloria se hizo un nido en la persona de Jesús. También en el Nuevo Testamento se traduce parousia, que significa presencia. Vemos ahí que aparece Moisés y Elías hablando con él. Moisés, usted recuerda, el libertador del pueblo de Israel, y Elías, un profeta, que más lo recordamos la semana pasada por su enfrentamiento triunfante sobre los falsos profetas de Baal en el Monte Carmelo. Así es que fue un momento glorioso. Brilló allí la presencia de Jesús como nunca jamás se había visto. Y vemos también algo interesante, que Pedro estaba allí como uno de los 3 discípulos que subieron arriba a la cima de este monte, y Pedro era como el líder de ellos, un discípulo atrevido e impulsivo. Y al presenciar este momento tan especial, él se le ocurre la idea de construir 3 chozas, 3 enramadas, que las iban a construir de palma, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Y dice, el pasaje continúa que mientras todo eso estaba aconteciendo, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, esta es la voz de Dios hablando: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Y cuando todo esto ocurrió,
estamos hablando de la gloria de Dios. Si pudiéramos ahorita mismo ver la gloria de Dios, nadie podría estar en pie. Todos nos caeríamos y nos postraríamos delante de la presencia de Dios, porque es algo asombroso. Entonces una nube también los cubrió y se sintió la presencia de Dios aún más fuerte. Y una voz que vino del cielo, que como un trueno, que dijo: este es mi Hijo amado, hablando de Cristo. Dice: en quien tengo complacencia. Dice: a Él oí. Dice que les vino un gran temor. Y cuando la Biblia habla de temor, naturalmente hay un temor que no es saludable. Hay personas que le tienen miedo a la oscuridad, las alturas, subirse en un avión, pasar por un camposanto, le tienen miedo a las serpientes. Ese es un temor no saludable, es una fobia. Pero hay un tipo de temor que sí es saludable, y es un temor reverente a Dios. Es más, la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, este tipo de temor que sobrevino sobre ellos era un temor reverente, y oyeron la voz de Dios que les dijo: a Él oí. Y Pedro, como ustedes bien ven ahí, quiso construir 3 enramadas, 3 cabañas hechas de palma, en honor a Jesús, a Moisés y a Elías. Pero el problema era esto: él quería construir esas 3 cabañas para Jesús, para Moisés y para Elías. Hermanos, aquí hay un problema, que no se puede poner Jesús a la par con Moisés y Elías. Él es divino, Él es Dios. Una de las cosas que se van a estudiar, por ejemplo, en teología sistemática, es quién es Dios, la Trinidad, todo eso. Es decir, no era una buena idea de construir 3 cabañas, porque Jesús está mucho más arriba, mucho más alto. Él es divino, Él es Dios. Y no se puede poner a la par con Moisés y Elías. Jesús es divino y superior a ellos. Entonces, esto fue algo impresionante, fue algo que los conmovió, ver la gloria resplandeciente de Cristo, ver los gigantes creyentes del antepasado como Moisés y Elías. Y qué interesante, no sé si ustedes pudieron notar eso, pero qué interesante que los discípulos reconocieron quién era Moisés y Elías. Porque ¿saben qué, hermanos? Una cosa, es interesante que vieron a Moisés y Elías, que nos quiere decir que en el cielo es un lugar donde nos vamos a reconocer. That's awesome. Ustedes que pasan por el dolor de haber perdido un ser querido, fíjense, se van a poder reconocer. Algún día los van a poder ver ahí en la gloria. Porque este tipo de evento, como el que vemos aquí, donde vieron al Cristo transfigurado, resplandeciente en toda su gloria, vieron a Moisés y a Elías, es un retrato de cómo el cielo va a ser. Allá todos vamos a resplandecer. Se va a ver la luz y la gloria de Dios por todo lugar. Y más importante que todo, vamos a poder reconocer a nuestros seres queridos que han partido. Así es que, si tú estás pasando por dolor, recuerda que allá en el cielo un día vas a ver a ese ser querido que ha partido, lo vas a poder reconocer. Va a ser en una forma diferente, porque va a estar en un cuerpo glorificado, pero sí lo vas a poder reconocer. Entonces, los discípulos vieron al Cristo transfigurado, vieron a Moisés, a Elías
escucharon la voz de Dios, que les dijo claramente que se enfocaran no tanto en las palabras de Moisés y de Elías, sino en Cristo. Dice, a Él oí. Fue una experiencia, como ya les he mencionado, inolvidable. Fue un momento en que se sintió de una manera palpable la presencia de Dios en ese monte. Y me hace pensar que cada uno de nosotros hemos pasado, especialmente si has conocido al Señor por muchos años, tú has pasado por etapas, por tiempos en tu vida en que tú dices, yo sentí la presencia de Dios en una manera muy palpable, en una manera muy especial. ¿Cómo se siente la presencia de Dios? Bueno, a veces se siente después de que lees un pasaje que te llama la atención. A veces siente la presencia de Dios cuando escuchas un canto. Nosotros podemos, y ustedes también lo pueden hacer, agarrar su teléfono y ver lo que está en su teléfono, en la pantalla. Y el otro día mi esposa y yo pusimos un canto de Yulisa, y yo sé que tú vives, yo sé que él vive. Y los dos, mi esposa y yo, nos pusimos a llorar los dos. Fue un momento que se sintió la presencia de Dios en una manera muy, muy palpable. Pudimos ser conmovidos por las palabras de ese canto, al verlo, todas las imágenes en el televisor, escuchar ese canto. Yo sé que Él vive. Así es que después de un canto que conmueve tu corazón, o una prédica también, a veces escuchas una prédica que toca tu corazón, o estás en un culto donde el Espíritu de Dios se mueve y Dios se manifiesta, y son momentos especiales. Parece que estás en una montaña. Hemos estado hablando de cómo diferentes hombres han tenido experiencias muy especiales en la montaña. Es más, el tema de esta serie es encontrando a Dios en la montaña. Entonces son momentos especiales. El grupo PIBG cantaba del canto Por un destello de tu gloria. Wow, qué tremendo ese canto, ¿no? Pensar de que todo lo daríamos por pasar un minuto en la presencia de Dios. Wow, ese canto es muy bonito. Hay otro canto que me gusta a mí también, es un canto que lo canta, creo que es Danilo, que se titula Hay momentos. Dice, hay momentos que no deberían terminar. Cuando estás en la presencia de Dios, tú quieres que eso no termine. Dice, hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, el Espíritu de Dios, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Y luego dice el canto, te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo queda mi alma para cantarte. Te amo, mi Señor. No hay nadie alrededor. Solo estamos tú y yo. Yo creo que lo que Danilo canta es que él quisiera que esos momentos especiales cuando estamos en la presencia de Dios nunca terminen. Y hemos estado viendo, ya voy a concluir esta serie en 2 semanas más, pero hemos estado viendo a grandes personajes que tuvieron experiencias inolvidables en las montañas. Fueron experiencias que ellos recordaron, yo creo que por el resto de su vida. Pero ¿saben qué? Una cosa, no se quedaron ahí en la montaña, bajaron de la montaña. Cada uno de ellos, de los que hemos estado viendo, bajaron de la montaña. Noé tuvo que bajar del monte Ararat para reconstruir un mundo devastado por el diluvio. Abraham
descendió del monte Moria para ser el fundador de una nación. Moisés bajó del monte Horeb para ser el libertador del pueblo de Dios. Y Elías bajó del monte Carmelo para continuar esa batalla espiritual. Entonces Cristo le dice a sus discípulos, ¿saben qué? Esto es algo hermoso, esto es algo bello. Esto es un momento que decimos, wow, la presencia de Dios. Pero les digo, no se pueden quedar aquí en el monte Tabor. Ese era el nombre de la montaña que tradicionalmente se cree que allí fue en ese monte donde ellos subieron y allí tuvieron la experiencia de la transfiguración de Cristo. Esta montaña está como a 2 horas de camino a Jerusalén. Tiene una altura de 1800 pies o 600 metros. Y hoy en día, a mero arriba de la montaña, está la iglesia de la Transfiguración. Un lugar bello. Los discípulos tuvieron una experiencia muy especial. Pero ¿saben qué? Cristo les dijo, no nos podemos quedar aquí. Le dijo, aunque Pedro quería que se acamparan ahí, construyeran 3 enramadas para cada quien, él dijo, no nos podemos quedar aquí por 2 razones. Inmediatamente después en este pasaje vemos que le recuerda a Cristo de su misión de ir a la cruz. Yo tengo que ir a la cruz. Mi misión aquí en esta vida es dar mi vida en la cruz del Calvario para la salvación del mundo. Y también la segunda razón es esta, que no se podían quedar allá arriba en el monte, porque en el monte no hay gente. En el monte no hay gente que está sufriendo. En el monte no hay necesidad. Tenían que descender al valle. Tenían que ir hacia abajo donde estaba la gente con necesidad. Y el pasaje continúa, si ustedes leen más adelante donde la hermana Rocío leyó, continúan leyendo el pasaje, van a ver que cuando bajaron al valle, cuando bajaron al monte, allí había una gran necesidad. Allí estaba un padre desesperado. Wow, cuánto me impresiona a mí. Yo no sé si les impresiona a ustedes esto, pero a mí me impresiona de que Dios le ayuda a gente desesperada. Yo no sé si tú has llegado a un momento que estás desesperado. Yo sí. Yo creo que en este momento yo estoy desesperado de conocer más de Dios. I'm desperate to know God. And God helps desperate people. Y este padre estaba desesperado porque había un hijo afuera de control. La Biblia lo describe como un lunático que estaba tan enfermo que echaba espumarrajos por su boca. El muchacho también se quería quitar la vida y se lanzaba al fuego. Y ya había traído este muchacho a los 9 discípulos. Recuerden que 3 se fueron en el monte con Jesús y 9 de los apóstoles se quedaron allá abajo. Y ellos trataron de ayudar a este muchacho, trataron de ministrarle, trataron de sanarlo, pero la Biblia dice que no pudieron. No pudieron liberar a este pobre muchacho. Por más que intentaron, no lo pudieron hacer. Y vemos que después, cuando Jesús baja, entonces, después de regañarlos, Jesús solamente con su palabra poderosa libera a este muchacho que estaba muy, muy enfermo y muy afuera de control. Entonces los discípulos se juntan aparte y le preguntan al Señor que por qué ellos. Wow, nosotros tratamos de ayudar a este muchacho, tratamos de sanarlo. Y entonces Jesús le dice algo muy interesante en el versículo 21.
le dice, este es un caso difícil, que solamente no sale o no se soluciona, sino con oración y ayuno. Yo no sé cuántas personas hay aquí que creen en la oración acompañada con el ayuno. Yo sí creo. Esta semana algunos participaron en 3 días de oración y ayuno. Y yo personalmente lo hago, no porque digamos, ok, el hermano ya se lo hace porque no tiene ninguna otra cosa que hacer. No, yo lo hago, hermanos, porque yo sé que las personas que yo conozco, aún en esta congregación, hay personas con casos difíciles. Y créanme, no se van a solucionar. Hay que seguir la receta de Jesús. Él dijo, este tipo es un caso especial. Solamente, dijo, con oración y ayuno. Allí está más adelante en el versículo 21. Casos difíciles. Un caso difícil puede ser un problema en el hogar, puede ser una hija atrapada en drogas, puede ser una enfermedad incurable, puede ser una deuda financiera muy grande, y para esos casos difíciles se necesita la oración y el ayuno. Este género, este tipo, solamente con oración y ayuno. Pero yo quiero enfatizar que tenemos que bajar de la montaña. En el valle es donde está la necesidad. Allí era donde estaba un muchacho, un joven que necesitaba un toque de Dios. Y qué bueno que Cristo le ayudó a él, lo sanó a él y calmó a este padre que estaba totalmente desesperado y no sabía qué hacer. Ustedes han escuchado la expresión vivir en una burbuja. Cristo no quería que los discípulos se quedaran en una burbuja. No, ustedes necesitan que bajar, necesitan que bajar de la montaña, salir de esa burbuja y ver esa necesidad que tenía este muchacho. Estaba viendo que David Vedder fue un niño que nació en el año 1971. Toda su vida, desde niño, él vivió en una burbuja que le hizo la ciencia médica, porque él no podía respirar el aire que nosotros respiramos. Él estaba susceptible a todo tipo de enfermedad y gérmenes. Y por 12 años, hasta la edad de 12 años, cuando él se murió, él vivía en una burbuja. A veces pienso que la iglesia está en una burbuja. No queremos tener ningún contacto con la gente en el valle, con la gente que está sufriendo. Hace algunas semanas atrás, mi esposa y yo fuimos para el valle, estábamos hablando con Jorge Zapata, un pastor de esa área. Y él me estaba platicando no solamente de la condición de la gente que está al otro lado de la frontera, sino de la gente que vive de este lado, en Texas. Me estaba platicando de la gente que vive en las colonias marginadas en el Valle de Texas. Me platicaba de cómo hay muchas casas en ciertas colonias donde la gente vive en casas provisionales, hechas de cartón o cualquier lámina o madera que pueden encontrar. Usan hasta los cartones de Coca-Cola para construir la pared de su casa. No tienen agua potable, no tienen baños. Me contó de que algunas de las casitas tampoco no tienen techo. Y cuando llueve se les moja toda la ropa, los colchones, todo lo tienen que sacar para afuera porque todo adentro de esa humilde casa todo se moja. No sé cómo decir esto, pero aquí en Kealo no se conoce eso. Vivimos en una burbuja. No sé si ustedes, esto salió
esta noticia salió esta semana, que hay 1,200 municipios y ciudades aquí en el estado de Texas. ¿Y saben qué lugar ocupa Keller como una de las ciudades ricas en el estado de Texas? La número 10. Solamente hay 9 ciudades más en el estado de Texas que tienen más poder adquisitivo, más dinero que Keller. Keller es una de las ciudades más ricas en el estado de Texas, ocupa el lugar número 10. Entonces Jesús le dice a Pedro, olvídate de construir casas y acampar aquí, tenemos que descender y ir al valle, porque allí hay gente que lo necesita. Hay una película, con eso termino, que yo no sé por qué a través de los años esta película me ha impresionado. Es una película, se llama Four Feathers, y es de un soldado británico llamado Harry Feversham. Lo que pasó con él fue que renunció su comisión militar porque él no quería ir al combate en África, en Sudán, África. Entonces, esto es lo que pasa, por eso se llama la película así, Four Feathers, 4 plumas. Porque lo que pasa es que esos 3 compañeros, que eran compañeros de él en el servicio militar, cada uno de ellos les manda una carta con una pluma. Y también la novia de él, la novia lo deja y dice, yo no quiero nada con un cobarde. Pero él recibió 4 cartas de sus 3 amigos, su novia, que ya no quería nada con él, diciéndole efectivamente que era un cobarde por no continuar en el servicio militar, y adentro de cada carta estaba una pluma. No sé el significado de la pluma, tal vez era que voló, ¿no?, de su responsabilidad, pero ahí tenía una pluma. Entonces él después, para hacer esa historia larga, más corta, lo que pasa con él es que él se arrepiente de no haber ido con sus compañeros, y entonces él mismo financia su viaje para ir y pelear como un soldado por su país. Y resulta de que él se mete en problemas y cuando está allá peleando la causa, él resulta en la cárcel y es interesante que ellos están peleando contra los árabes, pero hay un árabe llamado Abu que le ayuda a él. Y hay una parte en la película donde él le pregunta a Abu, ¿por qué tú siendo un árabe, por qué tú me quieres ayudar a mí? Y entonces él dijo algo interesante que no se me ha olvidado desde el momento que yo escuché eso. Dice, yo te quiero ayudar porque Dios te puso en mi camino. Wow, qué impresionante es eso, ¿no? Dios te puso en mi camino. ¿A quién va Dios a poner en tu camino esta semana? Yo diría que en nuestro camino y a la puerta de nuestra iglesia vendrá el enfermo, desahuciado por la medicina y en necesidad de un milagro de Dios. Nuestro camino, Dios va a poner la madre soltera sufriendo de abuso doméstico. En nuestro camino, Dios va a poner al migrante en necesidad de que le demos la mano. En nuestro camino, Dios va a poner a aquel que sufre de depresión y soledad. En nuestro camino, Dios va a poner al joven que no le puede encontrar sentido en la vida. En nuestro camino, Dios va a poner ancianos y adultos mayores que se gozan cuando les llevamos un platillo de comida o les hacemos una visita. En nuestro camino, Dios va a poner al expreso que acaba de salir de la cárcel. El estado de Texas le da $100. Y
con eso dice, ok, trata de vivir con eso. Pero ese expreso necesita ayuda. Y a veces Dios pone ese tipo de personas en nuestro camino. Y para poder ayudarles, tenemos que bajar del monte. Tenemos que salir de nuestra burbuja y ver que hay gente que sí en realidad tiene necesidad.